Hay una pregunta que aparece siempre después de decidir algo y sobre todo después de mantener esa decisión durante un tiempo. Y esa pregunta es, ¿sigo o ya es momento de dejarlo? Y mucha gente la responde mal porque la responde en el momento equivocado. Hoy vamos a hablar de cuándo esa pregunta tiene sentido, de cómo saber cuándo insistir y, aún más importante, saber cuándo dejarlo. La mayoría evalúa sus decisiones en dos momentos pésimos, o demasiado pronto o demasiado tarde. Demasiado pronto es cuando no hay información real y demasiado tarde es cuando ya hay desgaste, frustración o el orgullo y el ego ya se han metido por medio. El cerebro es especialmente malo valorando decisiones cuando estás emocionalmente muy metido en ellas y no lo ves claro porque estás dentro y estar dentro distorsiona tu visión. Y aquí lo importante es saber que tus sensaciones no son una buena guía, porque las sensaciones son una trampa y confundimos pérdida de novedad, aburrimiento o comparación con esto no funciona. Y esto es algo que ya sabemos, la novedad genera dopamina. La repetición no genera dopamina, pero sin embargo, solo repitiendo las cosas podemos progresar. Por eso lo nuevo siempre parece mejor y lo que ya elegiste te empieza a parecer dudoso. No porque vaya mal, sino porque ya no es nuevo. Sentirte peor no significa que estés yendo peor. Hay un momento concreto en casi cualquier decisión importante en el que todo se empieza a confundir. Y tiene que ver con el dolor que te produce el tener que avanzar. Y es cuando aparece la gran duda. Y te preguntarás, ¿eso es parte del proceso? ¿Es una señal de que algo va mal? La mayor parte de la gente no sabe responder a eso, porque no saben contestar y no te saben decir qué tipo de fricción están sintiendo en ese momento. Y hay dos tipos de fricciones, las sanas y las tóxicas. Y esa distinción es súper clave. De hecho, si no hay fricción, no hay crecimiento. Y eso quiere decir que es una decisión que no va a ser relevante para el resto de tu vida. La fricción sana se siente así. Te sientes torpe, te equivocas, algo te cuesta, vas más lento de lo que te gustaría y no es cómodo. Pero tiene sentido. Es como aprender a tocar un instrumento o entrenar un músculo nuevo o aprender un idioma que todavía no dominas. Suele ser algo que no es muy cómodo, pero te hace crecer. ¿Y qué es la fricción tóxica? Cuando notes la fricción tóxica, te vas a dar cuenta muy rápido, porque va asociada con desgaste constante, conflicto con tus valores, sensación de estar traicionándote y una pérdida de energía sostenida. Y eso es importante, no es una lista de síntomas, es una sensación que se repite en el tiempo una y otra vez. Una fricción tóxica no hace que estés cansado, hace que te sientas completamente apagado. Aprender a distinguir estas dos fricciones es una habilidad muy importante, porque si confundes una con otra, estás abandonando la base que hace que tú puedas construir tu personalidad a lo largo del tiempo. Aquí es donde viene el siguiente peligro. El peligro de insistir por orgullo. ¿Cuántas veces has continuado, pero no por convicción, sino por tu orgullo o tu propio ego, o porque has estudiado una carrera antes y no quieres desperdiciarla, o porque has invertido simplemente demasiada energía y tú ya te has creado una especie de identidad en el pasado que no quieres mal aprovechar y has invertido mucha energía, mucho dinero, mucho tiempo y eso te está llevando por un camino que no quieres? Y aquí el cerebro hace algo muy curioso. Estudios en psicología demuestran que tendemos a seguir invirtiendo en algo solo porque ya hemos invertido antes, aunque racionalmente no tenga ningún sentido el continuar. Sí, y es que soltar duele mucho. Y soltar implica admitir que eso ya no encaja, que no encaja contigo. Y para eso hay que estar dispuesto a dejar el ego a un lado y centrarse en otras cosas. Así es que lleva muchísimo cuidado con la inercia del orgullo. Insistir sin criterio no es constancia, es una especie de miedo que probablemente tengas. Y cuanto más tiempo pasas empujando algo que no está alineado contigo, se convierte todavía más difícil el poderlo cambiar. Porque es como un tren que tiene 100 vagones detrás que no lo puedes parar. Y en algún momento incluso acabarás pensando que lo haces por querer crecer y no por miedo a aceptar el cambio. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿esto está funcionando de verdad? Y lo curioso es que esa pregunta suele llegar o demasiado pronto o demasiado tarde. Así es que yo prefiero hacer otra pregunta, que es, ¿seguir así te convierte en la persona que tú quieres ser de verdad? Porque tú ya sabes que hay cosas que no funcionan rápido.
Hay cosas que no dan resultados visibles, que no generan euforia en el momento, pero te van construyendo poco a poco. Y hay cosas que funcionan, que te dan validación, te dan dinero, reconocimiento, pero te vacían por completo. Y eso es algo que no se ve en gráficas, ni en métricas, ni en valoraciones extrañas de nadie. Eso se ve en tu energía, en cómo te comportas, en cómo te sientes cuando nadie te mira y sobre todo en cómo te hablas a ti mismo. En cómo te hablas a ti mismo. Y cuando esa respuesta empieza a ser no, entramos en el punto más mal interpretado de todos, que es: ¿crees que es posible soltar sin tener la sensación de que te has rendido? Y que quede claro desde el principio, soltar o rendirse no es fracasar. Poner fin a algo no es fracasar. Es algo muy distinto. Poner fin es proteger tu foco, proteger a los que te quieren, liberar tu energía y cerrar bien las cosas del pasado. Y otra cosa que muchos olvidan es poner tu ego, tu egocentrismo, en una segunda fila y que empiecen otras cosas y otras personas a ser lo más importante. Cuando aprendas a hacer eso, de repente tu vida va a cambiar porque dejarás de malgastar toda tu energía en ser lo que nunca vas a ser y acabarás siendo aquello que eres porque te dedicas a los demás. Eso es increíblemente fuerte y tiene una base también psicológica, y es que tú ya no vas a ser lo principal, por lo tanto no te va a afectar nada, por lo tanto vas a tener más energía, te vas a dar cuenta de que no existe la vergüenza, no existe el que te importe lo que digan los demás, porque tú ya no estás en el centro. Es que si viene un hater de YouTube y te pone verde, tú ya no estás en el centro. Es que te da igual, porque tú sabes por qué haces las cosas, lo haces por los demás. Y eso es lo que importa realmente. Un dato, simplemente por poner las cosas un poco en una estructura. Las personas con mayor claridad vital no son las personas que menos cambian, sino las que saben terminar sin dramatizar. Y esto hace el proceso todavía más ágil, porque cuando tú sabes que tú eres capaz de terminar las cosas bien, sin sufrir, vas a tener muchísimo menos miedo de comenzarlas. Y entonces te meterás en una especie de círculo vicioso en el que todo es posible, porque eres capaz y te sientes con la energía y con el positivismo de empezar las cosas independientemente de lo que suceda después. Cuando eres capaz de poner fin a cosas sin sufrir, has llegado a un sitio donde la mayoría no va a llegar nunca. Así es que termina sin rabia, termina sin culpa y con mucho criterio. Y aquí quiero dejar algo muy claro, no necesitas reglas perfectas y no necesitas decisiones perfectas, porque nunca las va a haber. La perfección no existe y las decisiones perfectas tampoco existen. Y como digo en el workshop, no se trata de acertar siempre, sino de aprender a decir mejor con el tiempo. Y con más ligereza, sobre todo. Y bueno, para terminar, quiero simplemente dar un pequeño consejo, y es que para decidir nunca esperes a estar motivado y nunca esperes demasiado. Es bueno esperar a los momentos adecuados porque a lo mejor estás emocionalmente cargado y no es el momento, o es demasiado tarde y quieres dormir. Pero tampoco dejes pasar mucho tiempo, porque no hay ninguna motivación que haga que tú puedas decidir mejor y no hay ninguna información mágica que va a hacer que te sientas mejor. Así es que tienes que aprender a encontrar ese momento, ese punto dulce donde no lo hagas todo de manera impulsiva, pero tampoco esperes demasiado. Y ve acercándote ya a la decisión. Haz como intentos de acercarte a esa decisión y poco a poco ve haciéndote ya la idea de que eso ha sucedido, aunque todavía la decisión no la hayas tomado del todo. Y eso hará que tu cabeza, tu cerebro, esté ya preparado para saltar y hacer lo que realmente quieres hacer y has elegido. Bueno, con este vídeo ya se cierra la serie que comencé hace tiempo sobre el tema decidir y cómo decidir mejor. Sigo pensando que es un tema que está
subestimado que se debería enseñar en los colegios, porque no paramos de decidir cosas a lo largo del día, de manera consciente o inconsciente, siempre estamos decidiendo cosas. No todas son importantísimas, pero la vida está compuesta de muchas decisiones. Es la suma de todas las decisiones que has tomado en el pasado y que seguirás tomando en el futuro y a día de hoy. Es un tema que me apasiona y os voy a decepcionar ahora porque no soy psicólogo, soy arquitecto e ingeniero, pero precisamente por eso, porque en mi trabajo y en los últimos 25 años en los que he hecho muchísimas cosas, he tenido que tomar muchas decisiones a nivel personal, también a nivel laboral o de negocios o de cualquier cosa. Por eso siempre tuve la necesidad de dedicarme a estudiar este tema con un poquito más de profundidad y, y bueno, espero haberos transmitido los puntos más importantes que tienen que ver con la toma de decisiones y cómo hacerlo de una manera más tranquila, mejor, con más criterio. Y obviamente esto del tema de toma de decisiones se puede ampliar y se puede practicar, sobre todo, se pueden hacer muchos ejercicios y eso es algo que yo también oferto en el workshop, que si lo queréis ver, pues también está en el enlace en la descripción. Y bueno, yo tengo también pensado hacer más vídeos sobre este tema, porque sigue habiendo muchos otros temas que están relacionados con las decisiones, las grandes decisiones. Si os gusta, pues suscribiros, hacer un like y eso me va a ayudar a mí a poder continuar y poder seguir invirtiendo el tiempo en esto. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.